Cordial saludo, mi nombre es Claudia Patricia Noza Figueroa, pertenezco al SEAD Sogamoso y realizaré el paso 5, la evaluación final de auditorías e interventorías ambientales. El artículo escogido para el caso de estudio de la pregunta problema se llama Environmental Auditing and Informational Regulatory Tool of Carbon Emission Reduction, que significa auditoría ambiental, una herramienta regulatoria informada de reducción de emisiones de carbono. Encontré una herramienta informática la cual, por medio de una auditoría, aporta en la regulación de reducciones de emisiones de carbono, así como crear un método con el cual se utilicen herramientas reguladoras tradicionales para la reducción de emisiones de carbono, teniendo como base primordialmente el método para ahorrar energía y reducir las emisiones de carbono. El problema planteado. Explorar la diversidad de los instrumentos de reducción de carbono es importante para cumplir con las perspectivas científicas del desarrollo y la práctica del Protocolo de Kioto y el Tratado de Copenhague, así como la realización de sostenibilidad. La auditoría ambiental de las herramientas de tecnología de la información para la implementación de ventajas de eficiencia de costo y tiempo se considera para la próxima generación de herramientas de gestión basadas en información, instrumento tradicional de mando y control, instrumento basado en el mercado que constituyen la corriente de regulación ambiental de los tres enfoques principales. El documento analiza el estado de la investigación y las perspectivas de instrumentos de regulación de reducción de carbono y en particular demuestra la motivación, los contenidos, los métodos y la aplicación de la auditoría ambiental sobre esta base. Presentó varias recomendaciones para la auditoría ambiental para el desarrollo futuro con el fin de jugar mejor en la conservación de la energía y la reducción de las emisiones. ¿Dónde ocurrió? En comparación con la herramienta tradicional de imperativo y control, la ocurrencia de auditorías ambientales se supone que debe buscar un desempeño de regulación ambiental más efectivo y promover agentes que procedan a la regulación autoambiental. El informe de investigación emitido por la rendición de cuentas del gobierno de los Estados Unidos también sugiere que la auditoría ambiental podría reducir el costo al mismo tiempo que mejorar el rendimiento. Existe la teoría principal agente y la teoría de los interesados que apoyan el medio ambiente, auditoría como una teoría de herramientas de regulación ambiental. La teoría principal agente cree que el gobierno vive en públicos sociales que pagan impuestos, y los impuestos son un tipo de transacción entre el gobierno y el impuesto, ambos de los cuales crean una relación contractual. Mientras que los públicos pagan impuestos, el gobierno ofrece conservación del medio ambiente, seguridad nacional y otros servicios públicos para cumplir con los requisitos del público social necesariamente. Existe una relación de la gente entre el gobierno y el público social. Entre ellos, el público es el principio y el gobierno es el agente. La auditoría ambiental es un acuerdo institucional. Eso asegura que la responsabilidad ambiental confiada se cumpla de manera efectiva. La comprobación independiente y evaluando el estado de ejecución de la responsabilidad ambiental encomendada por los autores puede reducir la asimetría de la información e impulsar a la gente a cumplir sus responsabilidades diligentemente. La teoría de los interesados cree que existe una fuerte relación entre la ejecución de las responsabilidades como la protección del medio ambiente y la imagen corporativa de las empresas, consumidores, inversores, accionistas, proveedores, organizaciones comunitarias, entre otros. Después de la auditoría, la credibilidad del medio ambiente y la información será más poderoso para influenciar a los usuarios o partes interesadas de la información para que estén dispuestos a establecer, mantener o mejorar la actitud de la relación con los proveedores de información y por extensión a influir el desempeño financiero de las comunidades. En el marco del trabajo, básicamente fácil. En el año 2007, el Congreso de Canadá aprobó la Ley de Aplicación del Protocolo de Kioto, a fin de garantizar que Canadá podría tomar medidas oportunas y efectivas para cumplir con sus obligaciones de conformidad con Kioto. Posteriormente, los planes de respuesta del gobierno sobre el cambio climático en 2007 y 2008 no incluyeron toda la información necesaria de conformidad con la Ley de Aplicación del Protocolo de Kioto. La información faltante necesaria incluía las medidas de reducción de carbono. Encontraron en vigor algunas formas estadísticas de reducción de emisiones de carbono, y si el gobierno implementó algunas medidas sobre lo esperado, Canadá no probó completamente el monto esperado de reducción de carbono de acuerdo
con el proceso del marco regulatorio de la emisión de gases del efecto invernadero. Los proyectos de la Ley de Gobierno para responder al cambio climático no fueron completamente transparentes. Por ejemplo, estos proyectos de la ley no revelaron el impacto de algunos factores inciertos, como el futuro del estado económico tendría la cantidad esperada en la reducción de los gases de efecto invernadero. La Oficina de Auditor General de Canadá auditó el progreso de implementación del Protocolo de Kioto y la aplicación de la ley y el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Protocolo de Kioto en Canadá, y fue requerido para informar los resultados de la auditoría del Congreso de 2009, 2011 y 2012. En mayo de 2009, la Oficina del Auditor General de Canadá presentó el primer informe de auditoría de conformidad con el Protocolo de Kioto al Congreso. En el análisis crítico, en la actualidad la herramienta informatizada representada por la auditoría ambiental junto con la herramienta de control, es decir, la estándar de emisión de carbono, y la herramienta comercializada, el impuesto al carbono y comercio de derechos de emisión, son las tres herramientas principales con la regulación de reducción de emisiones de carbono. Como desarrollador y nuevo orientador al mercado, China todavía utiliza herramientas reguladoras tradicionales como su principal método para ahorrar energía y reducir la emisión. Además, el método todavía necesita ser fortalecido, pero al mismo tiempo China también necesita acomodarse al cambio de la situación, utilizando nuevos métodos de regulación tales como herramientas informatizadas para llenar los defectos de los sistemas existentes o para resolver algunos problemas nuevos. China especialmente debe aprender de la experiencia internacional, llevar a cabo auditorías ambientales, mejorar la credibilidad de la divulgación de la reducción de las emisiones de carbono, hacer uso de la supervisión y responsabilidad para superar la falla del gobierno o falla en el mercado, en la reducción y regulación de las emisiones de carbono. Con esta investigación se encuentra una herramienta informática la cual por medio de una auditoría aporta en la regulación de la reducción de las emisiones de carbono. Se establece un método con el cual se utilizan herramientas reguladoras tradicionales para la reducción de emisiones de carbono, teniendo como base primordialmente el método para ahorrar energía y reducir la emisión de carbono, por medio del desarrollo de auditorías ambientales con el fin de mejorar la credibilidad de la divulgación de la reducción de emisiones de carbono, haciendo uso de la supervisión y responsabilidad para superar la falla del gobierno o la falla del mercado en la reducción de emisiones de carbono, así como la promoción de la perfección del mecanismo de rendición de cuentas de auditoría ambiental de carbono de reducción de emisiones con el propósito de la rendición de cuentas y la perfección del sistema. Se recomienda promover la perfección del mecanismo de rendición de cuentas de auditoría ambiental de auditoría ambiental del carbono y la reducción de sus emisiones. El propósito de la rendición de cuentas y la retroalimentación es la perfección del sistema. La futura auditoría ambiental china deberá considerarse los efectos integrales e interferencia entre la validez y efectos sobre la base de conocer las formas en que la auditoría sea efectuada. Entre ellos, la validez es la fuerza para encontrar acciones ilegales durante la auditoría, supervisión y levantamiento de decisiones de auditoría transfiriéndolos a un departamento relacionado y presentando sugerencias de auditorías, mientras que el resultado de las consecuencias de las decisiones de auditoría se implementan las transferencias de la auditoría, se manejan las sugerencias adoptadas. La calidad de la auditoría no solo se refleja en la confirmación de violaciones de la ley y las condiciones de disciplina. La parte más importante, que es el manejo de la auditoría, se puede cumplir a través de una mayor mejora de la responsabilidad. Acá tenemos las referencias. Muchas gracias por su atención.